Atendiendo, ¿verdad?, a su carácter de testigo, doctor, tengo la obligación también de tomarle juramento de ley y entonces le pregunto, por favor, por su credo o creencias, si jura decir la verdad. Sí, juro. Católica, apostólica romana. Bueno, está muy bien. Doctor, voy a poner la computadora para que le pueda ver a las partes. Le voy a hacer las preguntas generales sobre el conocimiento que tiene de las partes. Por favor, si me puede indicar. Ahora, por favor. No, pero... Bueno. Doctor Ramírez, ¿usted le conoce a los agentes fiscales aquí presentes, el doctor Silvio Corbeta y Alma Sayas? Y yo le conozco por su actividad funcional. Ese es el conocimiento que yo tengo. Conozco porque son agentes fiscales y siempre trabajamos en el ámbito penal. ¿Le conoce al señor Sindulfo Blanco y a sus abogados defensores, el doctor Ricardo Preda y Carlos Hernán Arevalo Giret, así como al doctor Víctor Manuel Núñez y sus abogados defensores Héctor José Rodas Yaquet y Milner Marcial Núñez Cabañas? Doctor, si le puede visualizar. Sí, efectivamente le conozco tanto al doctor Blanco como al doctor Núñez. Pues hay que tener en cuenta que ellos fueron mis superiores inmediatos cuando yo ejercía la función de miembro del Tribunal de Apelación Segunda Sala de la ciudad de Coronel Oviedo. Y también le conozco a los abogados que ejercen la función de defensores por su actividad funcional. Ya. Sí. Bueno, doctor, le pregunto entonces ahora, ¿qué nos puede decir de los hechos, del conocimiento que tiene sobre los hechos que le relaté en un inicio, doctor? Bueno, yo tengo que decir que según la lectura, aparentemente hay dos porciones. Primero, el dictado de un fallo, que es del 2014, que dispuso ciertas cuestiones que hacen a un proceso penal. Es un fallo que es de conocimiento público, ¿verdad? Se alzó inclusive en la página del Poder Judicial, por lo tanto el nivel de conocimiento que tengo de ese fallo es simplemente eso. Y por otra parte también se hacía referencia a que hay una línea jurisprudencial que no se ha respetado. Yo realmente no tengo conocimiento de eso porque no hice el informe, el cuadro estadístico de cuántos fallos la Corte dictó en tal forma. Con respecto a la cuestión de si se admitía o no la casación en relación a una resolución de reenvío. Ya. Bueno, doctor, le agradezco. Entonces ahora le van a hacer preguntas. Primero las defensas. Adelante, doctor Preda. Buenos días, señor ministro. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tiene, señor presidente, dentro de su función como magistrado de tribunales de alzada, desde la Cámara de Apelaciones, sumada a su experiencia como magistrado de la Corte Suprema? Bueno, yo ejercí la función de miembro del Tribunal de Apelación en lo penal, civil y laboral en la ciudad de Coronel Oviedo durante 22 años, 10 meses. Y posterior a eso, desde el 10 de octubre del 2018 ejerzo la función de ministro e integrante de la Sala Penal. En esos años de experiencia, señor presidente, ¿usted ha visto algún tipo de fallos donde en la decisión de alzada se modificaban penas, o votos donde algunos de los integrantes del tribunal colegiado votaba a favor de modificar la pena aplicada por el tribunal de sentencia?
Así es, efectivamente, inclusive con la actual composición de la Corte Suprema Sala Penal, el voto mayoritario en algunos precedentes ha procedido a modificar la pena en forma directa, que no es mi criterio. Tengo que señalar de que yo siempre, cuando corresponde que así sea, dispongo el remedio que entiendo que implica evaluación de hechos. Muy bien, señor ministro. Por otro lado, señor ministro, en su experiencia ya desde el 2018 en la sala penal, la posición acerca de si una decisión del Tribunal de Apelaciones que ordena un reenvío puede ser objeto de casación. ¿Usted ha visto fallos o considera que eso es posible? Bueno, voy a partir dos cuestiones. En primer lugar, de la lectura de los fallos de la Corte Suprema, se percibe que en algunos casos, inclusive del año 2001, en algunos casos la Corte declaraba inadmisible cuando se trataba de decisión de reenvío, pero en otros casos sí declaraban admisible. Y me permito citar inclusive un fallo, es decir, uno de cada ejemplo. En un caso, en el acuerdo y sentencia número 778 del 31 de octubre del 2001, la Corte había declarado inadmisible un recurso de casación contra una disposición de reenvío. Tengo conocimiento de esto porque era contra una decisión de la sala que yo integraba en Coronel Oviedo. Y también hay otro fallo del acuerdo y sentencia número 1294 de fecha 13 de septiembre de 2004, en donde la Corte sí declaró admisible el recurso de casación contra un fallo que dispuso el reenvío. Eso es con respecto a fallos anteriores. Actualmente, con la actual composición de la Corte, de la Sala Penal, la mayoría resuelve declarar inadmisible cuando se trata de una resolución de reenvío, sosteniendo de que solamente son objeto de recurso de casación cuando la sentencia definitiva del tribunal ponen fin al proceso. Y como el reenvío no lo pone, entonces declaran inadmisible. Esa no es mi posición. Yo siempre sostuve en todos los fallos en que se plantea eso, de que para mí el 477 establece dos alternativas. Primero, sentencia definitiva o acuerdo y sentencia del Tribunal de Apelación, la primera alternativa, por lo tanto, sin distinguir si pone o no fin, y el otro fin. La otra alternativa es cuando se trata de autos interlocutorios que ponen fin al proceso. Y para mí es una cuestión simplemente de literalidad de la ley. Considero que si el legislador hubiera deseado que solamente sean objeto de recurso de casación las resoluciones que ponen fin al proceso, hubiera formulado la norma de esa forma y hubiera dicho las resoluciones que ponen fin al proceso. Sin embargo, el 477 dice claramente, a mi modo de ver, dice sentencia, acuerdo y sentencia de tribunales de apelación o resoluciones que ponen fin al proceso. Eso es lo que puedo informar. Gracias, Su Excelencia. Por último, Su Excelencia, sobre la base de lo que usted acaba de indicar, una decisión que decide atender en casación un recurso contra un reenvío, ¿podría afirmarse de esta decisión que viola abiertamente la ley? De la simple lectura del 477, cuando dice acuerdo y sentencia de tribunales de apelación o acuerdo y sentencia o resoluciones que ponen fin al proceso, entonces de la simple literalidad
entonces es factible interponer ese recurso y atender ese recurso contra dos tipos de resoluciones. Resoluciones o sentencias de los tribunales de apelación, sin distinguir si pone fin o no, y en segundo lugar las resoluciones que sí ponen fin al proceso. Entonces, para mí esto es una cuestión de aplicación estricta de la ley. Pero entiendo y le he informado de que ese es el criterio, no es el criterio de la mayoría de esta sala que tiene que ver. Muchas gracias, señor, Su Excelencia, por la colaboración. Ya. Doctor Ramírez, ahora le van a hacer preguntas a los abogados defensores del No sé si me escuchó. Doctor, ahora le van a hacer preguntas. Muy bien. Sí, le escucho, sí. Ya, gracias. Buen día, Excelencia. Buen día. Una consulta. Excelencia, usted ha efectuado el prólogo del libro del maestro el doctor Nelson Pessoa, titulado El derecho del imputado al recurso en el orden jurídico de Paraguay. Si me permite, no le pude escuchar bien, si me puede repetir. Sí, buenos días, Excelencia, nuevamente. La consulta específica es si usted ha efectuado el prólogo del libro del maestro el doctor Nelson Pessoa, que se denomina El derecho del imputado al recurso en el orden jurídico de Paraguay. Asimismo, yo tuve el privilegio de redactar el prólogo y también el privilegio de presentar en forma pública dicho libro. En su segunda edición. Excelencia, ¿usted concuerda con el criterio del doctor Nelson Pessoa, donde sostiene la admisibilidad del recurso extraordinario de casación en relación a que puede ser recurrida a todo tipo de sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones? Objeción, señoría. Ya respondió. Sí, la última pregunta. Sí. Excelencia, una última pregunta nada más. De conformidad al artículo 255 de la Constitución, la inmunidad fijada a favor de los magistrados se trata de una garantía absoluta. Si me repite, porque lo que escuché es 255. Sí, si la previsión contenida en el artículo 255 de la Constitución de la República del Paraguay se trata de una garantía absoluta a favor de los magistrados. Objeción, su señoría. Bueno, para que explique una opinión jurídica, ¿verdad? Un segundo, porque hay una objeción. Sí, Ministerio Público. Yo creo que la pregunta es inconducente respecto al hecho que está siendo investigado. No entiendo la relevancia de esa pregunta específicamente. Sí, nosotros al momento de alegar, estaban nuestros alegatos iniciales, habíamos sostenido de que los magistrados cuentan con una inmunidad de proceso de manera absoluta. Entonces la pregunta versa exclusivamente sobre esa parte de los alegatos, señor. Inmunidad de proceso. Sí, de conformidad al artículo 255. Inmunidad de opinión. Inmunidad, donde dice ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. El 255. Sí, 255. 255. Puede hacer la pregunta. Adelante, doctor, le van a hacer otra vez la pregunta. Bueno, Excelencia, si de conformidad al artículo 255 de la Constitución Nacional, la garantía prevista a favor de los magistrados se trata de una garantía absoluta. pero eso se refiere al hecho objeto de mi declaración. Pregunto. Y además es una apreciación. El artículo 255 establece con claridad, que todo el mundo sabe, la simple lectura dice que los magistrados judiciales, ¿verdad? Magistrados judiciales tienen inmunidad de opinión por las opiniones vertidas en el ejercicio de la función, y también inmunidad de detención. Gracias, Excelencia. Gracias, señor.
Ministerio Público tiene preguntas. Sí, su señoría. Adelante. Buenos días, Su Excelencia. Mis respetos, en primer lugar. Usted manifestó, Su Excelencia, que desde el año 95, o sea, no manifestó el año, ¿verdad? Pero desde el año 95 usted se desempeña como camarista, inició la carrera como camarista en la ciudad de Coronel Oviedo, ¿verdad? Sí. Usted manifestó que no compartía con el criterio acerca de las decisiones y condenas dictadas por órganos revisores. ¿Podría explicar su criterio al respecto, ministro? Lo que diría simplemente es que en relación a la reducción de pena, cuando ejercía la función, cuando tenía que, miembro del tribunal, cuando tenía que reducir la pena, siempre ordenaba el reenvío. El mismo criterio sigo manteniendo en la Corte Suprema, porque entiendo que cuando en la reducción de pena va a implicar analizar hechos, entonces eso tiene que ser evaluado en la instancia competente, en la instancia anterior. Y el otro criterio que sostuve es que con respecto a el reenvío, dije que a mi criterio de la interpretación literal del 477 hay dos alternativas. Uno, sentencia de tribunales de apelación o resoluciones que pongan fin al proceso. Para mí entonces hay dos alternativas, además de la tercera alternativa prevista en el 479, que es casación directa. Solamente eso es lo que manifesté. Ya, gracias a su señoría. Cuando la Cámara Revisora resuelve condenar, ¿eso implicaría, su señoría, descender a los hechos y a las pruebas? ¿Cómo? ¿Descender cuando resuelve condenar? Sí, cuando la Cámara Revisora o de Apelaciones resuelve realizar una condena de manera directa, ¿eso implica valorar las pruebas y los hechos, su señoría? Bueno, a mi criterio depende de cómo llegan los datos probatorios. Siempre se suele sostener de que la valoración de las pruebas corresponde a quienes tienen la potestad de la inmediación. Pero una prueba documental, por ejemplo, llega en primera y segunda instancia de la misma forma, ¿verdad? Entonces, esa es la posición que siempre sostuve. Ahora, cuando uno condena, generalmente lo que hace es, el órgano revisor es revisar la condena, o confirmar o anular, ¿verdad? Solamente eso que hace. Así mismo, su señoría. Buenos días, excelentísimo ministro. Buen día. Usted había mencionado, citó dos fallos y especificó exactamente los dos. Si bien mencionó que no tiene conocimientos de cuántos fallos específicamente se resolvieron en ese sentido, ¿tiene conocimiento si se han emitido otros fallos en igual sentido? Bueno, otros fallos, por ejemplo, en el sentido de inadmisibilidad del reenvío. Sí, de declarar la admisibilidad. Bueno, yo cité un fallo de admisión de recurso de casación contra el reenvío. ¿Por qué tenía conocimiento? Porque era un fallo del Tribunal de Apelación de Coronel Oviedo que yo integraba. Pero también, por otra parte, he informado de que el criterio de la mayoría de la sala penal actual, de integración actual, es la declaración de inadmisibilidad por los argumentos que uno puede leer
en los fallos que en forma permanente se dicta aquí en la sala penal. Así que eso sí se puede tener conocimiento y es público conocimiento porque se dice en la página del Poder Judicial. Y con respecto a ese criterio que usted sostiene que es en mayoría, ¿tiene conocimiento de si hay otro ministro que se adhiera a su postura, excelentísimo ministro? En la sala penal, la mayoría tiene el criterio diferente al mío y generalmente cuando otros integran no tenemos la posibilidad de discutir el tema. No conozco yo si otro integrante de la Corte tendría una posición coincidente al mío. Muchas gracias, excelentísimo ministro. Señor ministro, cuando analiza los requisitos de taxatividad objetiva para admitir ya sea o rechazar un recurso, en particular el extraordinario de casación, ¿es posible pasar por alto el artículo 477 y analizar directamente el 478, señor ministro, donde se dan o se explican los motivos de la casación? Y le digo, mi criterio, una cosa es la admisión. Si no supera los requisitos de admisibilidad, yo no analizo los requisitos de procedencia o los motivos de la casación, porque son dos cuestiones diferentes a mi modo de ver. Uno es la admisión. La admisión implica deberes formales. Hay que cumplir deberes formales para que la Corte en este caso pueda entrar a analizar la pretensión de fondo. Por lo tanto, si no se cumplen los requisitos de admisibilidad, generalmente la sala penal declara inadmisible el recurso y no entra a analizar el fondo de la cuestión. Otra consulta, señor ministro. Cuando tiene la Corte Suprema la facultad de anular de oficio un acuerdo y sentencia cuando se le presenta un recurso, si la sala penal de la Corte tiene la facultad de anular de oficio una resolución judicial. La resolución judicial de oficio, ¿en qué sentido puede ser? Si me aclara un poco la pregunta. Cuando se presenta algún recurso de casación, su señoría. Sí, y hay el artículo, si mal no recuerdo, 166 del Código Procesal Penal autoriza la nulidad. Y cuando afecta derechos a la defensa, generalmente se puede proceder a la anulación. Pero es cuando afecta a los derechos de la defensa, ¿verdad, su señoría? Objeción. Sí, así es. Así es. Por favor. Sí. Sí, ya respondió. Ya. En su carácter de miembro del jurado de enjuiciamiento, su señoría, ¿recuerda haber juzgado la conducta de los fiscales René Fernández y Luis Piñanes en el marco de la presente causa? No recuerdo y me parece que no fue objeto de juzgamiento la conducta de ellos. Por ahí si se ha denunciado, se habrá rechazado la denuncia. Porque no recuerdo del 2018, desde el 2020, si mal no recuerdo, 28 de mayo del 2020, no recuerdo que se haya juzgado la conducta de René. Y por ahí si se presentó esa denuncia, creo que se habrá cancelado porque él ya dejó de pertenecer al cuadro de la Fiscalía. Realmente no recuerdo. Gracias, su señoría.
No más preguntas. Vamos a la computadora si pueden otra vez mirar los acá, por favor. Para que le vean la pantalla. Sí. Doctor Ramírez, le quiero hacer una pregunta. Usted hizo una disquisición en el sentido de, si entendí bien, ¿verdad? Al momento de que la Corte debiera de o pudiera valorar hechos para reducir la pena, hizo una disquisición entre si eran pruebas instrumentales, por ejemplo, alegando que eso llega a tercera instancia. En cambio, la valoración no podría hacerse si son testimoniales, ¿verdad? Pero eso implica algún tipo de diferencia, o sea, si se basan solamente en pruebas instrumentales o documentales, ¿podría la Corte hacer una reducción de la pena en forma directa? Esa parte quisiera que me aclare. Es una cuestión de posición hasta si se quiere doctrinaria, en el sentido de que ¿por qué no se puede valorar los hechos? ¿Por qué no se puede modificar la pena, por ejemplo? Porque implica valorar hechos. Pero hay datos probatorios que llegan en primera y segunda instancia de la misma forma. Entonces, en ese caso, pero no conozco ninguna decisión de la Corte que se haya procedido a avanzar en ese sentido. Mi posición es que siempre digo que el principio de inmediación probatoria es cuando se trata de pruebas que necesariamente se producen ante los tribunales de sentencia. Pero, y eso es precedente, por ejemplo en la Argentina, etcétera, que cuando, por ejemplo, el dato probatorio llega de la misma forma en primera y segunda instancia, yo creo que se podría valorar. Pero no hay un precedente de la Corte en ese sentido, que sienta precedente y menos jurisprudencia. Gracias, doctor. Le vamos a hacer una pregunta a la doctora Blanco. Buenos días, señor ministro. Usted, al hacer esa aseveración sobre los hechos, le pregunto, ¿y cuando se trataran que esos hechos responden, por ejemplo, a un plazo? Es decir, un plazo que si bien es cierto, se comprueba en el sentido del cálculo, pero que puede, o sea, que no varía en su valoración. ¿Por qué? Porque si se cumple o no se cumple. Bueno, pero esa es una cuestión simplemente jurídica, de cálculo, inclusive matemático. Pero también es un hecho. Claro, pero simplemente es una cuestión no implica valoración de situaciones, digamos, personales, etcétera, sino simplemente es una cuestión de aplicación de la norma. Y en esos casos ustedes no modifican la resolución como lo está diciendo, ni en esos casos. Cuando se cumple un plazo, por ejemplo, un plazo que es determinante. Sí, cuando es aplicación del derecho, claro que sí. Cuando es aplicación, simplemente aplicación del derecho. Muchas gracias. Buen día, ministro. Una consulta con relación a lo que señaló en su testimonio de la aplicación del artículo 477 del Código Ritual Penal respecto a la procedencia del recurso o la admisibilidad del recurso extraordinario de casación, que es su criterio, según lo ha señalado. Todos sabemos que por la decisión que toma el Tribunal de Alzada, se dan dos situaciones: o puede tomar la decisión directa prevista en el 474 o dictar la resolución del reenvío, que obviamente implica, al determinar el reenvío, implica la anulación de la sentencia, ya sea total o parcial. En ese contexto, en el artículo 477, y de acuerdo a lo que ha
es su criterio, su opinión, establece dos supuestos de la admisibilidad del recurso extraordinario de casación. Una es que se podrá reducir recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del Tribunal de Apelaciones. Ese es un supuesto. Y el otro supuesto, según usted ha señalado, que es su criterio, o contra aquellas decisiones del Tribunal de Alzada que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Su criterio, definitivamente, por más que usted dice que es un criterio minoritario, pero es el suyo, es correcta la interpretación que estoy haciendo de su testimonio, de que usted considera que es procedente el recurso extraordinario, es decir, la admisibilidad del recurso extraordinario de casación contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelación, aunque disponga el reenvío. Así es señalado en varios precedentes. Toda vez que se ha discutido el tema en admisibilidad, siempre sostuve ese criterio. Y lo pueden leer en todos los fallos que se publican en la página oficial de la Corte Suprema. Y además ratifico, es lo que para mí es una simple lectura del texto. Quizás sea un problema cognitivo, pero para mí es una simple lectura del texto. Os le voy a utilizar un término futbolístico. ¿Quién va a ser campeón de la apertura? ¿Y Cerro Porteño o Libertad? Quiere decir que hay dos posibilidades. Sí, eso, simplemente. Sí, correcto, ministro. Entonces, como de acuerdo a su interpretación, se dan dos situaciones, dos supuestos en el 477. El primero, para admisibilidad, contra las sentencias definitivas del Tribunal de Apelación, y dejo ahí, aunque esta sentencia del Tribunal de Apelación haya anulado la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que sería el Tribunal de Mérito, aunque haya dispuesto el reenvío. ¿Usted considera que es admisible? Doctor, si me permite, Sí. una simple lectura. Dice, solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra. Simplemente eso. Así que ni siquiera para mí es una cuestión de interpretación, porque yo sigo el criterio de que cuando la norma no es dudosa, no se interpreta, se aplica directamente. Yo sé que hay criterios interpretativos que dicen que para aplicar la norma siempre hay que interpretar. Para mí no. Para mí se interpreta cuando la norma genera duda. Y en este caso para mí no genera ninguna duda. Quizás para mí sea un problema cognitivo, pero para mí no genera ninguna duda. Así que ni siquiera hay interpretación, Gracias, sino ministro. aplicación directa de la norma. Gracias. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber concurrido a prestar su testimonio. Entonces le liberamos y puede disponer de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos. Feliz resto de jornada.